Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Ya sabes, el podcast en el que hablamos de oposiciones a policía y un montón de factores más relacionados con la propia oposición, un poquito menos, pero de todo aquello que nos viene muy bien o que debemos controlar a la hora de ponernos a opositar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo muy potente que te va a hacer mucha falta cuando estés preparando la oposición y es sobre los test, ¿vale? Plataforma de test, cuándo hacer test, cuándo no hacerlos, cómo hacerlos de buena manera. Y para ello, pues qué mejor que acompañarme de nuestro manager en la academia, Policía Ninja, manager de la plataforma de test, Francisco Camaño. Muy buenas, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas, Cris, ¿qué tal? Bueno, en Policía Ninja hemos estrenado recientemente una plataforma de test que es un auténtico cañón, está molando muy mucho, estamos recibiendo mensajes muy guays de los alumnos que ya están descubriendo el potencial de la plataforma y bueno, al final es una parte, sabemos, muy importante, además dentro de la oposición de policía, pues oye, hay que, al final tienes un examen tipo test que es prácticamente, yo diría ahora mismo, la parte más importante de la oposición. Y, bueno, pues hay que darle la importancia que se merece, ¿no? Igual que se la damos a las pruebas físicas o a cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, pues vamos a comentar algunos aspectos para que podamos llevar bien controlados este ámbito. Primero, así para romper un poco el hielo, nos puede estar escuchando o viendo gente que acaba de empezar a opositar o incluso que no ha empezado todavía y está con visión ya en ello, o gente que ya lleve pues tiempo opositando pero que nos escuche pues para intentar descubrir o intentar cambiar o mejorar aquellas cositas que no controla. Entonces vamos a intentar poner visión en ayudar a todos ellos. Primero, ¿cuándo empezar a hacer test cuando estamos opositando? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que aquí es importante justo lo que estabas diciendo, ¿vale? Diferenciar los dos perfiles, ¿vale? El opositor que ya lleva cierto tiempo, ya puede ser bastante veterano, menos veterano, pero bueno, que ya tiene nociones y ya está metido en el meollo, ¿vale? Y luego el opositor que acaba de empezar y todavía, digamos que está, como yo digo, abriendo el melón del temario, ¿vale? Va poquito a poco, todavía no ha terminado un tema o solo lleva un tema de los que tenga, ¿vale? O sea, creo que es importante diferenciar esos dos, digamos, esas dos líneas, pero sobre todo es súper importante que ninguno de ellos, ese mensaje es para los dos, tiene que tener miedo a hacer test. Porque muchas veces lo que veo es que hay muchos opositores que, vale, sí, estudian mucho, pero les da luego miedo enfrentarse a un test y psicológicamente a la gente como que le cuesta hacer un test. O se tiene que preparar mucho, o incluso cuando hacen simulacros y teóricos, como que les da ansiedad es que tengo un... Entonces, eso nos lo tenemos que quitar, porque el día del examen, como bien has dicho, vas a hacer un test. Entonces, no puedes ir con esa test. Para mí, test yo lo metería desde el principio, seas quien seas, ¿vale? Obviamente, si eres un opositor novato, ¿vale? Que has visto un tema o todavía no has visto ninguno, si no has visto ninguno, realmente no vas a poder, digamos, beneficiarte de los test. Pero para mí, en cuanto le das una vuelta a un tema, ya no hablo de todo el temario, sino a un tema, yo ya empezaría a hacer test de lo que has visto, o sea, de ese tema. ¿Por qué? Porque cuando vuelvas a llegar a ese tema, has visto con tus ojos y con los ojos de las personas que han hecho el test. Entonces, muy rápido vas a apuntar a las partes que son importantes. O sea, creo que es... Hay opositores incluso, hay gente que incluso se hace el test antes de empezar a ver el tema. O sea, a mí esto siempre, en realidad, entiendo que es un poco para ver una perspectiva de, oye, voy a ver, o sea, es como que te cuenten qué es lo que vas a ver en el tema, ¿no? Te haces a lo mejor 50 preguntas del tema de Constitución. Pues, hostia, vas a ver dentro de tu oposición a policía a qué tienes que tener más, o sea, dónde tienes que tener más foco dentro de la Constitución. A mí personalmente me parece peligroso eso, porque al final, claro, te está dando la visión otro que no es tú mismo, o sea, no estás poniendo tu propio criterio, ¿no? A la hora de afrontar, de hacer un tema. No sé tú cómo lo ves. A mí, yo no soy muy partidaria de ver, o sea, de hacer un test antes de ver un tema. Sobre todo que te desvirtúa. Otra cosa es que sea un tema muy largo y quieras empezar, porque te está llevando ya bastante tiempo, como repaso para verlo. ¿Cuál es el problema de esto? Que te puedes encontrar preguntas que no hayas visto y no sepas muy bien por dónde te venga o incluso que te líe un poco, ¿vale? Luego a la hora de seguir estudiando. Yo como lo enfocaría es como has dicho, ¿vale? Otra cosa que a mí me parece súper potente
es que empieces con un test antes de estudiar, pero los temas que ya has visto. Y ahí es donde yo creo que está Vale. la potencia de, por ejemplo, una plataforma como la nuestra, ¿vale? O sea, a mí me parece súper potente tu sesión de estudio, tú vas a empezar y que dediques 20 minutos, 30 minutos, lo que sea, hacerte un test, por ejemplo, vas a ver Constitución. Pues antes de ponerme a estudiar, me hago un test de 30 preguntas de Constitución, de 40, de 50 preguntas. Un test que tampoco me suponga una fatiga mental, 30 preguntas. ¿Por qué? Porque vas a saber si de verdad lo que te has estudiado se te había quedado. Y por otro lado, cuando estés estudiando, vas a decir, hostia, este era el dato. Esto es. Y eso es multiplicar por 2 la eficiencia del estudio. Vamos. Claro, ahí entra la importancia de trabajar bien, o sea, no es hacer test aquí y volvernos locos, está la importancia de trabajar bien posteriormente la corrección de ese test, porque es donde al final vas a estar estudiando cuando estás corrigiendo el test, porque te vas a estar llevando todos esos datos que no tenías contemplados, los vas a estar llevando a tu temario y es lo que realmente te hace que no vuelvas a fallar, que el día del examen oficial, si te sale esa pregunta, no la vuelvas a fallar, que al final es el objetivo, ¿no? Y es la intención de hacer test. Totalmente. Y es muy probable que muchos de los opositores que nos estén viendo lleguen al examen y se encuentren con una pregunta que ya han hecho por hacer antes test. Y eso cuando te pasan el examen es una barbaridad, porque dices, es que esta la tengo asegurada. Porque esto me acuerdo y lo mejor que te puede fallar, o sea, que te puede pasar, perdón, por eso digo lo de que hay que hacerlo desde el principio y no tenerle miedo, es fallar preguntas. A ver, obviamente, si fallas todas, pues a lo mejor tienes que estudiar más, ¿vale? Pero cuando ya tienes cierto nivel de que ya es el típico opositor que ya le ha dado un par de vueltas al temario y ya empiezas a dominar, no te puedes tomar los fallos como algo malo. Te los tienes que tomar como algo bueno, porque son puntos que no se te están quedando por ejemplo, con la plataforma lo ves directamente. O sea, te estoy marcando dónde ese dato que no te sabes. Y eso es un regalo, porque te está diciendo, este dato no te lo sabes, mejora tu regla. Vete a la parte del temario y apúntate a lo que sea. Sí, O sea, es convertir los errores en futuras virtudes, en futuros aciertos, que eso es es, la total, clave. total. Por eso lo que has dicho me parece muy importante. O sea, hay mucha gente que se limita a hacer test y ya está. Lo he hecho, he sacado un 5, pues perfecto, venga, y me voy a mi casa, tranquilamente. No. O sea, el test tiene su proceso de hacerlo, corregirlo y estudiarlo, que es lo que mucha gente no adopta. Y Ese creo que es ahí el paso que muchos se saltan, claro. y eso es lo que marca la diferencia, porque es que estás o sea, como con el martillo de Thor. El dato le estás pum, 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 lo estás sellando. Entonces, es súper, súper importante trabajarlo de esa manera, o sea, hacer un trabajo activo en el test, no solo al realizarlo, sino al corregirlo. Y Justo. está ahí todo. Y luego también yo creo que es importante, una vez que pasamos por esos test por temas, digamos, individuales, ostras, al final una plataforma de test que te permite seleccionar ciertos temas, por ejemplo, hacerte un examen de 100 preguntas sobre los 10 primeros temas. Ostras, pues es como el siguiente paso, ¿no? Es primero has visto tema por tema, vas poco a poco, luego tienes que ir dando pequeños saltos. No pases de hacer un examen del tema de Constitución solo a hacerte un simulacro de todos los temas completos. Porque yo creo Eso que es mejor, ¿no? Como ir paso a paso. Eso es. A mí, por ejemplo, una manera que le veo muy potente de utilizar la posibilidad de poder seleccionar temas es que, imagínate, estudias tus temas durante la semana y te ves Constitución, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Código Penal, ¿vale? Pues lo suyo es que tú vayas, o sea, como yo lo usaría, ¿vale? Como creo que es la manera más óptima, es que uses la plataforma antes de estudiar, lo que hemos dicho, cuando termines de estudiar para afianzar lo que has hecho, porque ahí es cuando no puedes fallar, porque claro, todos nos hace mucha gracia hacer un test después de haber estudiado y meter todas las preguntas. Dices, qué bien, no, no. Como falles ahí es que ese dato no te lo habías mirado. Por eso, imagínate, has visto esos 3 temas que te he dicho, te has hecho esta secuencia de antes, estudio y después, y por ejemplo, dedicar un último día, ¿vale? A realizar test de lo que hayas visto esa semana. Como si fuese utilizarlo de un modo arrastre. Pues es una manera de meterte los temas de una manera más dinámica, ¿vale? O, por ejemplo, también se me ocurre, la semana 1 estudias esos temas y la semana 2 tienes, yo qué sé, vehículos prioritarios, Unión Europea y derechos humanos. Pues en esa semana te haces los test de esos temas y el último día te haces temas de lo que viste en la semana anterior. Y entonces te lo estás recordando y lo estás metiendo. Y eso llega un momento Justo, que sí. yo lo llamo la lavadora, que vas metiendo Meterlo temas. claro, es meterlo en el sistema de arrastro de vueltas que estés llevando en el estudio y la memorización. Claro, a lo Eso mejor es. hay gente ahora mismo que nos está escuchando y más opositores un poco más veteranos
que dicen, hostia, pero si es una plataforma de test, los test ya están hechos, yo puedo hacer lo que me dan. No, o sea, al final una plataforma muy potente, que es lo que nosotros tenemos en Policía Ninja en este caso y lo que creemos que es realmente lo bueno, es que tú mismo decidas sobre qué quieres hacer el test. Porque nosotros podemos poner, sí, 100 test diferentes de los temas que nosotros consideremos o haciendo las agrupaciones que nosotros consideremos. Pero al final lo potente y también lo que va unido a cómo enseñamos a planificar dentro de Policía Ninja es que tú mismo puedas decidir sobre qué temas queremos, o sea, quieres que te aparezcan las preguntas. Esto es un potencial brutal. Y a lo mejor hay gente, eso, que nos está escuchando, que ha probado a lo mejor otras plataformas en otras academias y les chirría un poco porque dicen, no, coño, pero ¿esto cómo lo consigo? Pues al final, eso, que sepan que en Policía Ninja tienen la libertad absoluta, además trabajáis muy bien en eso, en poder seleccionar en todo momento los temas que quieran. Cuenta un poquito más si quieres eso, Sí, posibilidades, hay preguntas nuevas constantemente, ¿cómo es un poquito el sistema? Al final, Chris, la historia es que tú puedes tener unas necesidades, yo puedo tener otras. Entonces, si yo creo un test desde mis ojos, va a estar, quieras o no, perfilado a mi perspectiva. Pero tú puedes tener otras necesidades. Entonces, la plataforma está hecha de tal manera de que sea lo más personalizable posible. O sea, que tú tengas toda la libertad, puedes seleccionar de los distintos temas que te entran en la oposición, realizar exámenes solo de los temas que quieras. Y no es, digamos, un test que digas, por ejemplo, Constitución, y te va a salir el test 1 y te sale de esta manera porque nosotros lo hemos hecho así. No, no. O sea, aquí hay una bolsa de preguntas que están realizando los redactores que no paran, ¿vale? Porque hay un equipo dentro de Formación Ninja, hay un equipo que se dedica únicamente a realizar preguntas de la plataforma, entonces se va nutriendo. O sea, vamos cargando preguntas, eso va creciendo y cada vez, esto es como el palo de bambú, ¿vale? Entonces, yo siempre pienso, yo pienso, digo, hostia, va a llegar un momento en el que no podamos almacenar tanta pregunta en el sistema, ¿no? Como que va a petar eso por alguna parte. el colapso, ¿no? Pues tú al final eliges tu tema, ¿vale? Por lo que te he dicho, a ti tu vuelta, pues te pilla que estás estudiando Constitución y Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Penal, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Pues te seleccionas solo esos 3 temas y tú pones el número de preguntas que quieres hacer. O dices, joder, estoy viendo que fallo mucho en penal. Pues te coges y te haces solo preguntas de penal. Tú eliges el número que quieras hacer y las haces. Y ahí no, o sea, no es que digas, ya las he hecho, ya no me van a volver a salir. No, no, o sea, tú puedes hacer el test todas las veces que quieras. Esto no hay límite. O sea, a nosotros nos mola que quemen la plataforma. Es lo suyo. El equipo trabaja para que se queme, para decir, venga, a meterles más. Y por eso creo que es súper, súper importante que sea personalizable, porque cada persona tiene sus necesidades de estudio. También está, o sea, eso sería el modo, digamos, para hacer exámenes, o sea, para hacer test de un tema solo, o de agrupación, tú puedes seleccionar lo que quieras. Es un clic y tú seleccionas los temas que quieres. Y luego, si ya eres un alumno más veterano y dentro de tu planificación te dices, pues mira, cuando termine la vuelta quiero hacerme un simulacro, pues está la opción de realizar un simulacro con las mismas condiciones que el examen real, ¿vale? Los mismos parámetros, la nota, los fallos, todo el tiempo lo mismo, pero ahí no puedes seleccionar temas. Ahí tú le das y la plataforma, por el algoritmo que tiene, te mete las preguntas, pum, 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 y te crea un simulacro. Claro, Y ahí ya ya es como si te estuvieses enfrentando al tribunal de la oposición, porque ahí ya te van a aparecer 100 preguntas de diferentes temas, que lo que podría ser totalmente un examen real. Eso es, pero por ejemplo, si un alumno ha visto 3 temas, pues no tiene sentido que se haga el simulacro con todos los temas. Entonces, por eso damos la posibilidad de que tú selecciones lo que tú quieras. Eso es, al Bueno, final, además, visiblemente como que está muy bien porque primero te aparece el modo examen, ¿no? Para que tú, sí, ostras, si estás empezando la posición, pues vas a ir poco a poco, tema por tema, lo que hemos contado. Y luego ya en la parte final te aparece el simulacro. Es como que vas a ir llegando, vas a ir avanzando hasta llegar a esa parte final que a lo mejor, pues bueno, será el tiempo que sea necesario en el que digas lo que tú has dicho, al final de esta semana me toca simulacro. Y ahí es donde vas a poder meterlo. claro, y tenemos, o sea, en el medio justo tienes el examen, en el medio hay el modo estudio, ¿vale? Que dice, joder, está hecho justo para que las fases. Al final también eso es una parte de la plataforma que me parece muy potente, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que a lo mejor puede tener más o menos tiempo y esos ratos muertos que dices, venga, pues ahora tengo media horita entre, yo qué sé, pues entre que tienes que ir a algún sitio, tal. El modo estudio es para el que no lo conozca, es como si te saliesen las tarjetas, ¿vale? Las preguntas a modo de tarjeta y es como si las fueses pasando. Entonces es muy potente porque es una manera de hacer mucho volumen y que si ya, o sea, si ya tienes cierto nivel o has visto un tema, es una manera de pegarle un repaso rápido a las preguntas de ese tema.
Y lo potente que tiene, que es lo potente que tenemos nosotros, es que todas las preguntas, no hay ni una sola pregunta, o sea, ni una, es imposible que encuentren una sola pregunta que no tenga explicación. Todas las preguntas de la plataforma tienen explicación. Entonces, en ese modo estudio, también se puede en el modo examen y en el simulacro, en todos puedes ver la explicación a la hora de corregir. Pero en ese es que es inmediato. Seleccionas y te sale abajo ver explicación. Y le darías sí. Entonces, imagínate, pam, 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 estás haciendo preguntas, bien, correcta, correcta, fallo, un momento. Ah, vale, esto era esto, pam, 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 pum. Y eso son minutos que estás ganando. Y Eso vale, es. eso. Y ahí no tienes un número de preguntas, o sea, no empiezas el examen, el modo estudio, diciendo hoy voy a hacer 50 preguntas. No, a lo mejor lo que has dicho, tienes media hora entre lo que vas a pista y no sabes si te va a dar tiempo a hacer 30, a hacer 20 o a hacer 10 porque tienes que estar llevándotelas, o sea, estudiando esa explicación, digamos. O sea, que es lo bueno, que tú puedes salir y entrar en ese modo cuando tú quieras. Hace poco en la comunidad de alumnos de la academia, un alumno de Policía Ninja sugería, ¿no? O comentaba oye, chicos, ¿cómo veis? Sacadme preguntas que estoy viendo en la plataforma, llevármelas a Anki. Anki, para quien no lo conozca, es una aplicación que es para estudiar así a modo de tarjetas, digamos. ¿Qué pasa? Que el problema de Anki, que, ojo, hay muchos opositores que lo utilizan y les va con un cañón y súper bien. A mí me parece complejo. O sea, me parece que es para un perfil muy específico de opositor. Pero a lo que voy es que si tú te llevas una pregunta Anki, que puede ser de una plataforma o puede ser cuando tú estás estudiando, que digas, hostia, esto es un preguntón, me lo voy a llevar. ¿Qué pasa? Que ahí en Anki te va a estar saliendo siempre igual. La pregunta te va a aparecer siempre de la misma manera, con el mismo enunciado, con las mismas opciones y al final te vas a memorizar esa pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, si te aparece el día del examen, pues lo revientas, ¿no? Muy bien, lo celebras antes de responderla y de puta madre. Claro, lo normal es que no te aparezca tal cual, con las mismas opciones que tú pensaste en su momento, etcétera. En el modo estudio de esta plataforma que tenemos nosotros, lo bueno es que siempre te van a salir diferentes todas las preguntas. Entonces, es un sistema similar, yo diría, a Anki, en el sentido de estudiar así a modo de tarjetas, pero que están continuamente vivas las preguntas, ¿no? Claro, claro, eso es. A mí Anki, o sea, yo el Anki lo veo muy potente, ¿vale? Pero es muy potente para un cierto método de estudio. O sea, si quieres aprenderte un dato puro, perfecto, Anki, porque te lo pregunten como te lo pregunten, va a ser eso. O sea, ese es el dato, ya está. La Constitución española es del año 78 y ya está. Da igual como te lo pregunten, que es del año 78. Claro, pero cuando te empiecen a jugar de qué principio es del artículo 9, qué principio es del artículo 1, vale, si yo te pongo las opciones de respuesta vas a saber, vale, llega un momento en el que dices, vale, en cuanto ves cómo está redactada, dices, esta era la C, pum, pum. Claro, Eso pasa en muchas plataformas también, que te sí. aprendes la pregunta. Llega un momento en el que solo por la extensión de la pregunta dices, vale, esta era esta, pum, y estás pum, 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 pum. Claro, y ahí te estás engañando un poco a ti mismo con la nota que luego te sale, porque al final, sí, a lo mejor has sacado un 9, pero es que el 80% de las preguntas ya las habías pasado y te las sabías de memoria prácticamente. Y llega un momento en el que tú te aprendes la estructura, no te aprendes el contenido. Entonces, eso te estás engañando, porque es lo que has dicho tú en el examen. Te cambio la pregunta, te la pongo distinta y te estoy preguntando el mismo dato. Te cambio las opciones de respuesta y dices, hostia, ¿esto qué era? Si es que se te ha olvidado porque lo que estabas es pum, 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 pum. Eso es como cuando estás viendo la tele y estás con el móvil. Pues no te estás enterando de la tele, pues, seguro, y del móvil ya veremos. Llegas un momento en el que vas piloto automático. Entonces, es lo peligroso que tiene el Anki. El Anki yo lo veo como un complemento al estudio específico. Pero el proceso que vas a tener que hacer en el examen es, a ver, que se me entienda, es escupir datos, ¿vale? Lo más, digamos, en esa línea es hacer test. Tú tienes que, cuando estás estudiando, tienes que tragar esos datos y tienes que practicar el escupirlos, ¿vale? El sacar el contenido y saber de por dónde te lo preguntan, cómo te lo van, o sea, cómo lo tienes que contestar. Que eso es lo bueno también de que el equipo de redactores son bastante gente, ¿vale? O sea, que es que te van a preguntar los datos de distinta manera y vas a tener muchos enfoques, porque el día del examen no sabes quién es el tribunal. Pues bueno, lo sabes, pero no Eso sabes es. cómo ha hecho la pregunta, ¿vale? O sea, entonces, No, y que van a ser varias personas las que estén en el... O sea, no una persona te va a poner las 100 preguntas. Entonces, esto también es el potencial, ¿no? Que hay diferentes puntos de vista, lo que decías al principio. claro, y lo bueno es que si, imagínate que una pregunta, te están preguntando, te aparece una pregunta que dices, joder, es que me están preguntando varias veces, esta me ha salido, no esta misma pregunta, sino me han preguntado sobre este dato varias veces. Sé listo. Eso es que es una parte súper preguntable, porque si han pasado 5 personas por ahí, 4 personas,
y han preguntado el mismo dato de distinta manera, ojo, que es que eso es muy importante, eso te lo tienes que saber. O sea, es muy importante eso. Vale, pues por concluir un poco, yo diría que la primera conclusión clara es darle a los test la importancia que requieren, porque es una parte fundamental de la OPO, y trabajarla mal o eso, llevar mal el uso de una plataforma de test durante la oposición, te puedes cargar la oposición. Sin embargo, hacerlo muy bien y jugar un muy buen papel ahí te puede hacer dar un salto brutal en el nivel de la OPO. Y ahora que en el nivel, además, en la oposición de Policía Nacional va a subir, va a ser más alto y se prevé que, bueno, pues que haya al final más competencia, ¿no? Pues es fundamental que no descuidemos esa parte. Yo, por mucho que estudie y memorice, al final en el examen va a ser como es. Y la ventaja es que conocemos cómo es el examen. Pues 100 preguntas, 50 minutos, es que lo sabes. Lo único que no sabes es lo que te van a preguntar en concreto, pero bueno, de ahí, cuanto más practiques en los test, ¿no? En las plataformas, pues más posibilidad tendrás de ir puliendo o ir filtrando todos los datos preguntables de tu temario. Claro, al final, si haces mucho test, has pasado por muchas preguntas. O sea, vas a saber por dónde van los tiros. Y al día del examen, es lo que te digo, si has hecho muchas preguntas, te va a sonar. Y si a lo mejor un dato, por lo que sea, te cuesta sacarlo, te va a venir esa pregunta que hiciste y dices, hostia, esto era, me acuerdo que tal, tal. Y sobre todo cuando empieces a ver qué cosas se te cruzan, cuando estés estudiando dices, ojo, que esto luego, esto lo fallo. Y es que es una manera, es una herramienta que potencia mucho el estudio. Pero desde el novato que está empezando y abre, como digo, el melón y te da ese pum, ese foco de dónde está lo importante, al veterano de que va afianzando y va con el martillo de Thor, pum, 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 sellando los conocimientos. Así que yo animo a todo el mundo a que haga a muerte, ¿sabes? Que quemen nuestra plataforma, que es lo que hay que hacer. Que nos la pete, ¿no? Que estalle. Que se caiga el servidor. Eso otra conclusión que yo sacaría un poco de esta charla es lo que hemos dicho, de no hacer por hacer. De, hostia, estás haciendo un test, pero lo estás haciendo con un fin. Y el fin es, si te vuelve a salir esa pregunta, no la puedes volver a fallar. Entonces, para eso, llévate el dato que has fallado o que no tenías contemplado en tu temario, llévatelo, porque te va a volver a aparecer. Y cuando te aparezca y no lo hayas contemplado, no hayas hecho bien ese trabajo de llevártelo, vas a cagarte en todo lo que te puedas cagar en ese momento. O sea, que vamos a tratar de evitar eso. Sí, o sea, creo que es importante que, igual que planificas qué temas vas a ver cada día y tienes un poco un planning, o sea, que no dejemos de lado el hacer test, que el hacer test tiene que entrar, o sea, son horas de estudio, que la gente lo cuenta como, no, esto es diversión, porque estás ahí en el ordenador haciendo no, es un modo de estudio más, a que lo planifiquemos dentro de la sesión. A mí me parece fundamental. Eso es, sí, además en el curso de planificación de Policía Ninja lo incluimos, o sea, decimos, ir metiendo test, damos las posibilidades de, oye, pues lo que hemos contado, no te pongas a hacer un test si no has visto el tema, pero vete incluyéndolo, explicamos cómo meterlo, digamos, al embudo, ¿no? De las vueltas o del sistema de arrastre que tú lleves. O sea que al final nosotros le estamos dando la importancia que sabemos que tiene y queremos transmitírselo al alumno para que pille cuanto antes y llegue al examen súper preparado. Claro, el problema, Cris, es que mucha gente dice, venga, pues ya cuando tenga un nivel muy bueno me pongo a hacer test. Y estás como un papagayo ahí metiéndote y te colapsas. Si es que para coger ese nivel muy bueno y para saber que tienes el nivel muy bueno, porque luego como te creas que tienes el nivel bueno, empiezas a hacer test y no los metas, es cuando te entra el canguelo que dices, hostia, que no estoy tan bien. Llévalo desde el principio y te vas evaluando. Y así es la manera de evaluar que lo que estás haciendo funciona. Si aciertas, es que te lo sabes. Si no aciertas, es que no te lo sabes. No hay. El que se quiera engañar con eso, pues el día del examen se llevará una sorpresa. Justo. Vale, pues bueno, yo creo que está todo dicho, más o menos. No sé si se nos ha escapado algo. Por mi parte, ha sido buena charla. Yo creo que va a ser muy útil para quien la escuche. Eso, lo que hemos dicho, tanto si va a empezar ahora como si ya lleva tiempo, pero oye, está viendo que algo no funciona. Eso es. O sea, yo recalco el que la gente le dé la importancia al hacer test, la importancia que tiene, que es muy, muy importante. Justo. Pues muchas gracias, Paco, por estar aquí y nos vemos en siguientes. Cuando quieras. Y nada, quien nos esté viendo y escuchando, pues que sepan que hay muchos capítulos, que estamos dando mucha caña a este podcast y que nos podéis encontrar pues, por YouTube o por las diferentes plataformas de podcast. Así que nada, que vaya muy bien, un abrazo y nos vemos en siguientes. Un abrazo, Cris.